cosas. Yo digo esta expresión y a alguna gente no le gusta. Dios hace cosas como de loco, porque son entendibles. Para que usted vea estas cosas de loco que hace el Señor. Cuando llegamos el día lunes en la noche allá, el martes fuimos a la iglesia, a la reunión que tienen allí. Y hablé con nuestro apóstol, Pastor Enrique. Saludar rapidito y tal, qué sé yo. Y me dice, no te puedo atender ahorita, porque estoy aquí, un pastor estaba predicando allí. Tengo que atenderlo a él, pero mañana cuadramos, porque el miércoles estoy finiquitando todo, porque el jueves tengo que estar en Maturín en un congreso. Y el viernes o sábado, algo así, ya estoy viajando hoy mismito para el Congo. ¿Sabes dónde queda eso? Eso es en África, hermano. Y empezó a comentarme rapidito allí, más o menos, de que primero lo querían invitar simplemente para que participara. A él y a la pastora. Y luego de unos días lo volvieron a llamar y dijo, mira, ¿sabes qué? Dios me dijo que no era para que participaras. Escúchame, con todos los gastos pagos y todo, ¿no? O sea, pues una cosa es que te inviten y otra cosa es que te paguen todo, ¿verdad que sí? Son dos cosas distintas. Así como cuando usted invita, ¿verdad? Que usted paga todo. Aunque sea por fe, dígame, hermano. Y le van a pagar todo, a él y al esposo. Un viajecito al Congo, man. Una platica. Yo calculo que no son menos de $4,000 más o menos en pasaje nada más, pues hoy no más. Pero después le dijeron, no, ¿sabes qué? Dios nos dijo más bien que no para que venga a participar, usted va a venir a ministrar también. De hecho, habían 3 o 4 pastores de distintos, había uno brasileño, el de acá de Venezuela, creo que había uno de Estados Unidos, no sé dónde, y bueno, la cuestión está que Dios está haciendo cosas extraordinarias. ¿Cuánto lo creen de verdad? Levanta tus manos al cielo por un momento. Diga conmigo, esa unción está sobre mi vida. ¿Usted lo cree? Porque usted es cuadrangular, hijo de esta casa, y esa unción está sobre su vida. Hace un comentario allí, algunos de los líderes me comentaron a mí y me dice, bueno, pastor, allá dice que en todas las reuniones se levanta un muerto. Aló. Todas las reuniones Dios hace milagros exagerados. Y yo le comentaba, es que lo que pasa es que en África la brujería y la hechicería es dura también, es muy fuerte. Y allá, o tú estás metido con el Señor completo, o estás metido con el diablo completo. Así son las cosas allá. Y allá también Satanás levanta muertos, aunque usted no lo crea. Claro, parecen zombies, ¿no? No comen, no beben, no hablan, solo están como unos robots, lo llevan para allá, lo traen para acá y tal. Se mueven y todo, pero es por la cantidad de demonios que tienen encima de la persona. Y pueden hacer mover un cuerpo. Es una cuestión impresionante. Pero solo el que tiene el poder para resucitar es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese poder está en ti y está en mí a través del Espíritu Santo. Oh, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Así que diga conmigo, yo estoy bajo cobertura. Diga conmigo, y esa unción está sobre mi vida. ¿Usted lo cree? Estamos en la serie Soy olivo fructífero. Amén. El Salmo capítulo 52, versículo 8, por favor, búsquelo ahí en la Biblia. Te lo leo en esta versión. Salmo 52, 8 dice: pero yo soy como olivo que florece en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El título de esta enseñanza es: ¿somos fructíferos o inútiles? ¿Cómo? Sí. ¿En realidad damos fruto o simplemente no servimos para eso? En la tercera parte del Salmo 52, 8 que leímos, dice que nosotros somos como el olivo que florece. Hay una versión, la versión creo que es Reina Valera, que dice como el olivo verde.
Y aun cuando el color generalmente no tiene nada que ver con florecer o estar vivo o dar fruto, a nivel de la vegetación, lo que está verde, o sea, no está marchito, no está seco, tiene vida. Y si tiene vida, da fruto. ¿Usted tiene vida? ¿Está vivo todavía? Gracias al Señor, ¿verdad que sí? Entonces usted tiene que dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y esto tiene que ver con nuestra misión en la tierra. Usted no está en la tierra solamente para ocupar un espacio. La semana pasada, la enseñanza de la semana pasada, Dios nos hablaba y nos decía de que había una situación de un higo. Y el Señor fue a buscar fruto y no halló fruto en él. Entonces, él lo maldijo. Y al día siguiente, cuando pasan por el lugar otra vez, los discípulos se asombran porque ven aquel árbol totalmente seco. Y le dicen, maestro, ¿se acuerda lo que usted hizo ayer? Que vino a buscar fruto y no había. Y lo maldijo y se secó desde la raíz. Y el Señor le dijo, por supuesto, o sea, ¿para qué vamos a ocupar un espacio en la tierra y no vas a dar fruto? Dile a la persona que tiene cerquita, dile, si estás vivo tienes que dar fruto. Si no, déjenme decirle, discúlpenme, usted se está secando y ya está muerto ya. ¿Me está escuchando? ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? Mire, escúcheme. Marcos usa estas dos figuras para mostrar lo importante de ser fructífero. Vimos la lamentable realidad la semana pasada de un árbol que no dio fruto. Diga conmigo, árbol muerto. Porque no dio fruto. Es que el que no da fruto está muerto. Y un templo que no dio gloria. Pudiéramos decirlo, una iglesia que no da gloria a Dios. Por favor, préstame atención y tome esto en mente y téngalo presente. Si estamos vivos, tenemos que dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y si somos iglesia, tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso era que se trataba esta enseñanza de la semana pasada. De que si estamos vivos, tenemos que dar fruto. Y si somos iglesia, tenemos que darle la gloria a Dios. Amén. O sea, que los frutos que usted y yo damos sean para la gloria del Señor. Y no estoy hablando, como lo he dicho en varias ocasiones, de los frutos del Espíritu. ¿Usted conoce los frutos del Espíritu? ¿Se lo sabe? ¿De memoria? ¿Los 18? No, ¿cuántos son? Estos días uno por allá me dijo, no, y voy a orar para que le caiga las 7 plagas de Egipto. Y yo le dije, tan poquito, ¿por qué no le pones más? Bueno, 8, ¿cómo fue que digo? 8 para que tenga. No voy a decir eso, que Dios me... Pero 8 le dije, pero ponle una más. Bueno, 9 pues. No, pero ponle otra. Bueno, que sean 10. Ajá, ahora sí la pegaste. Los 9 frutos del Espíritu. Amor, templanza, benignidad, mansedumbre. Escúchame. Te estoy hablando de los frutos que producimos nosotros, como individuo, como persona. No los frutos del Espíritu, porque los frutos del Espíritu son del Espíritu. Que se manifiesta, que nosotros permitimos a través del Espíritu Santo, se manifiesta en nosotros es otra cosa, pero no son nuestros. ¿Sabe cuáles son los frutos nuestros? Cuando ganamos a alguien para el Señor. ¿Me está escuchando? ¿Aló? Escúcheme esto, por favor. Préstame atención. Hoy te quiero mostrar algunos
aspectos referentes a esto. Primero, hay personas que no dan fruto porque cuestionan la autoridad. Vaya conmigo, por favor, Marcos capítulo 11, versículos 27 y 28. Marcos 11, 27 y 28. Dice así: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Mira, a la verdad, en el mundo de hoy, no solo no quieren escuchar, sino que rechazan con toda su fuerza que todo, absolutamente todo, le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo le pertenece al Señor. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si todo le pertenece al Señor, usted y yo, como hombre y mujer fructíferos, le pertenecemos al Señor. Y los frutos que usted y yo ganamos le pertenece al Señor. Pero cuando uno hace las cosas para el Señor, lo primero que la gente empieza a hacer es cuestionar la autoridad. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Así que, si toda nuestra vida le pertenece a Dios, usted y yo creamos en Dios o no, usted y yo le creamos a Dios o no, es nuestra responsabilidad. Nuestra vida, creamos o no en Cristo, le pertenecemos a Él. Porque usted y yo somos criaturas creadas por el Señor. La falta de fe del ser humano en Dios no anula la autoridad que Dios tiene sobre la vida del hombre. La rebelión en la humanidad no se traduce en que Dios pierde su derecho y reclama lo que es por ley suyo, pues todo en este mundo ha sido para Dios. Y todo lo que usted y yo hacemos, lo tenemos que hacer para el Señor. ¿Sabe? Y los fariseos no entendían esto. Los escribas, los principales sacerdotes, los ancianos vinieron a Jesús a cuestionar la autoridad con el cual él pronunciaba juicio sobre su vida. La pregunta era: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y la respuesta del Señor sirve para exponer la ignorancia que ellos tenían acerca de los propósitos de Dios. Ni siquiera podían reconocer a un verdadero profeta de Dios como lo era Juan el Bautista, y pretendían cuestionar la autoridad del Hijo del Señor. No tenían la capacidad de discernir si Juan el Bautista venía de Dios y pretendía juzgar a Cristo. Por eso sus frutos no eran frutos de justicia, sino que al igual que la higuera tenían apariencia de vida, mas eran incapaces de proveer el alimento que las naciones necesitaban. Eran incapaces de producir frutos para los cuales Dios se los había escogido. Mire, escúchame esto, préstame atención. El Señor Jesús, un día estando en el planeta Tierra, como ser humano, fue a buscar fruto en un árbol, en una mata, y no halló nada.
fue a buscar algo que él había creado. No te pierdas esto. Que diera fruto, pero no había nada. Un día, el Señor también va a buscar fruto entre nosotros. ¿Aló? Un día el Señor también va a venir y va a decir, hey, ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están las almas que ganaste para mí? ¿Dónde están? Mira, escúchame. Dios formó, diseñó y estableció todo árbol para que lleve fruto. Así que cuando fue para uno y no encontró nada, dijo, hasta aquí llegaste. ¿Aló? Estos eran incapaces de producir los frutos por los cuales Dios lo había escogido, Dios lo había establecido y Dios los había formado. Esta vid que Dios había hecho subir de Egipto, esta higuera que Dios había plantado en sus tierras, para que todos los pueblos viniesen y gustaran de su fruto de justicia, ya no había, no estaba. Dile a la persona que tiene cerca, dile, necesitamos dar fruto. Por eso Cristo cuenta la siguiente parábola para ilustrar la realidad de esa vida escogida que era Israel, pero que era pura apariencia, sin fruto. Dile a la persona que tiene cerca tuya ahí, dile, te ves bien viniendo a la iglesia, dile, pero sin fruto. Vaya conmigo, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 29 en adelante. Marcos 11, 29. Dice así. Jesús le respondió y le dijo, yo le voy a hacer también una pregunta. Y respondedme, y entonces yo le voy a decir, le voy a contestar, ¿con qué autoridad es que yo hago este asunto? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Poteta, pues. ¿A que no poteta? Responde, pues. ¿A que no me responden? Entonces, ellos discutían entre sí diciendo, oye, pana, nos metió en tremendo rollo. Si decimos que era del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creíste? Si ustedes decían que el bautismo que hacía Juan venía de Dios, ¿por qué no le creíste a Juan? ¿Aló? No, entonces no podemos decir que venía de Dios. Pero si le decimos de los hombres, el pueblo también le temía, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces vamos a decir que nosotros estamos equivocados y todos los demás tienen razón. No, tampoco podemos decir eso. Así que respondiendo dijeron a Jesús, ¿sabe qué? No tenemos idea. No sabemos. Entonces respondió Jesús y le dijo, tampoco yo le voy a decir. Entonces, ¿con qué autoridad yo hago estas cosas? Escúcheme. Los líderes religiosos preguntaron a Jesús, quien le dio la autoridad para echar a los mercaderes y cambistas, ¿te acuerdas? Ya en el templo. Esta pregunta, sin embargo, escondía una trampa. Si Jesús decía que la autoridad la recibió de Dios, lo acusarían de blasfemia. Si decía que lo hizo con su propia autoridad, lo desecretaría y lo echarían por fanático. Diga, este es un religioso más, este no sabe nada. Para descubrir su propio propósito, Jesús atacó la pregunta con otra acerca de Juan el Bautista. Y el silencio de los fariseos
probó que no le interesaba en lo más mínimo la verdad. Lo que querían simplemente era librarse de Jesús, porque le socavaba su autoridad, porque golpeaba. En una oportunidad, algunas veces me ha pasado, pero recuerdo en una oportunidad de una persona cuando estamos enseñando el principio divino de las primicias. Y al final de la reunión me dice, acerca y me dice, pastor, necesito hacerle una pregunta. Y yo le dije, dígame, hermana, ¿qué hago? ¿Les doy la primicia y me quedo sin comer yo y mis hijas? ¿O no le doy las primicias y entonces podemos comer mis hijas y yo? Qué tremendo eso, ¿eh? O sea, decido honrar a Dios, pero con la intención de que, pastor, si usted me dice que decido honrar a Dios, usted sabe que mis hijas y yo vamos a pasar hambre, porque no vamos a tener que comer, porque vamos a entregar las primicias. Pero si usted dice que no entregue las primicias para que mis hijas y yo comamos, que conte que fue usted que me dijo que no la diera. Esa pregunta con Chito de Mango para ver cómo rebala. Así le hicieron a Jesús. Y cuando me hicieron esa pregunta, yo tampoco sabía qué decirle. Porque sabía que si decía, no, usted tiene que honrar a Dios con la primicia, dice, ese pastor desgraciado prefiere que yo pase hambre con mis hijas, con tal de dar las primicias. Desgraciado ese pastor. Pero si le decía, no de las primicias, coma, tranquila, no se preocupe. Yo no las di, yo la quería dar, pero el pastor me dijo que no la diera. Sí, a veces hay unas hermanas o hermanos bendecidos así. Y yo no encontraba qué decirle tampoco. Lo que hice fue poner la mano en el hombro y le dije, hermana, la decisión es suya. Usted decide si decide honrar a Dios o no. Eso es algo personal. Y él se quedó así como que, bueno, no me dio la respuesta que yo quería. Para cualquier cosa echarle la culpa al pastor. Escúchame esto. La gente siempre cuestionará la autoridad que Dios ha colocado en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque esa autoridad lo confronta. Esa autoridad, escúchame, es como una piedra contra sus dientes. Esa autoridad, escúchame, incomoda a la gente. Así pasaba con los fariseos, con los escribas en aquel lugar, en aquel tiempo de Jesús. Pero también encontramos que la gente que no da fruto y que son trabajadores en la obra del Señor, pueden ser trabajadores asesinos. Número 2, los trabajadores asesinos. ¿Cómo, pastor? Sí. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, Marcos capítulo 12. Y vamos a leer varios versículos, del versículo 1 en adelante. Entonces, comenzó Jesús a decirle por parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de esto el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviarlo por tercera vez a otro más, pero se molestaron tanto que a este lo mataron.
y a otros muchos lo golpearon y a uno mataron. Y cada vez que el hombre, el dueño de la viña, enviaba a un emisario, lo mataban. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, bueno, seguro que ellos van a tener respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. Y tomándole, le quitaron la vida también. Y le echaron fuera de la viña. Entonces Jesús hace una pregunta. ¿Qué creen ustedes que podría ser el dueño de la viña? El señor de la viña. ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro? Ni aún está escrito, habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquellas parábolas, pero temían a la multitud y le dejaron y se fueron. ¿Sabe? Esta parábola tiene una base bíblica y fundamental. El dueño de esta viña es el Padre Celestial. Y Él ha enviado profetas, Él ha enviado pastores, Él ha enviado evangelistas, Él ha enviado maestros, Él ha enviado cada tipo de persona para bendecir a los pueblos. Pero por muchas veces no se entendió, no se aceptó, no se asimiló lo que el Señor quería hacer. Hasta por último el Padre envió a su propio Hijo. ¿Y sabe qué hicieron? Le mataron igual. Mira, cuando los judíos se apartaron de Dios en el Antiguo Testamento, Él envió profetas para demandar de ellos el fruto de justicia que debían de dar. La Biblia presenta al pueblo de Israel y el pueblo cristiano. Esa vía había sido encargada a los reyes y sacerdotes para que la cuidaran de ella y la abonaran a fin de que diere fruto para su Dios. Pero lo que hicieron fue todo lo contrario. Cuando los profetas de Dios vinieron a estos reyes y sacerdotes para demandar el fruto, estos mataron a los profetas, golpearon a los profetas, rechazaron a los profetas y enviaron de vuelta con las manos vacías. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento pudo cosechar el fruto que Dios esperaba de Israel, porque cada vez que se levantaba un profeta le caían a piedra. Y no es diferente en nuestra actualidad. Cada vez que alguien quiere hacer cosas extraordinarias de Dios, viene de parte del Señor, lo rechazan. Israel y el pueblo cristiano representado por el viñedo fue el lugar donde Dios cultivó la salvación y la trajo al mundo. Los líderes religiosos no solo frustraron el propósito nacional, sino que también mataban a los que trataban de cumplirlo. Tenían tanto celo que descuidaron el bienestar de ese pueblo que se suponía tener que guiar a Dios. Entonces no trabajamos para Dios, trabajamos para nosotros mismos. Y en esta parábola, el dueño de la tierra es nuestro Señor. La viña es el pueblo de Dios, es la iglesia. Y los agricultores son los líderes, los pastores, los apóstoles, los profetas, aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto como autoridad sobre las iglesias. Pero lamentablemente, ellos se quieren hacer propietarios de la tierra, donde el propietario es el Señor. Y no se mantiene fieles al Señor, sino a sus propios beneficios. Y eso es lo que confrontó el Señor. Al contar esta historia, Jesús mostró a los líderes religiosos
que sabía exactamente lo que pensaba y lo puso al descubierto, su plan para darle muerte, les advirtió que su pecado, no quedaría impune. Y a veces es que suceden cosas que usted y yo nos golpean, nos lastiman, nos incomodan. Y aun cuando sabemos que son cosas que son contraataques al reino de las tinieblas o cualquier otra situación que pueda estar pasando en nuestras vidas, usted y yo sabemos que si trabajamos y le servimos al Señor, obtendremos victoria. Dile a la persona que tiene cerca, dile, ¿da fruto o eres inútil? Y ser inútil no es una ofensa, ¿me escuchó? Lo que pasa es que la mayoría cuando uno le dice, oye, tú sí eres inútil, ay, me ofendió. No, simplemente ser inútil es que tú no eres capaz de hacer esa área o en ese trabajo. O en esa... Por ejemplo, cuando me preguntan a mí, mira, ¿qué tanto sabes tú de astrofísica? Bueno, yo sé bastante como un inútil, porque en eso unas que otras cositas conozco, pero no. Ser inútil es algo que no tiene utilidad en eso. Y por eso Jesús hace esta referencia. Y dice, mira, así mismo como la piedra desecharon los edificadores, porque la mayoría de los líderes religiosos rechazaron a Jesús, llegó a ser la piedra del ángulo de la iglesia. La piedra angular aseguraba que las demás piedras del edificio estuvieran derechas a nivel establecido, correcta. Pero aún mismo, el mismo Dios envió a su Hijo para demandar el fruto de Israel. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Lo mataron. Aquella vía escogida, aquella vía plantada, respondió desechando y asesinando a aquel que la había plantado. ¿Sabe? Y esta es otra verdad del ser humano, que es incapaz de producir fruto de justicia por sí mismo. Porque la verdad es que usted y yo siempre, en nuestra humanidad, siempre procuramos lo malo. Somos incapaces de dar fruto de justicia. Todos los frutos de la vida del hombre están llenos de muerte y de maldad. Siempre procuramos el beneficio propio y no nos importa a los demás. Y no me venga con el cuento, no, pero es que hay alma bondadosa. Como cuando veníamos en carretera anoche, íbamos tarde. Y yo decía, mira, este chofer sí es un alma de Dios, ¿verdad? Porque me avisaba en un autobusero, me avisaba cuando podía pasar, cuando podía frenar, no aguántate con las luces y la broma. Y yo digo, oye, este sí es verdad, porque de todo el camino me conseguí fue ese nada más. Sí, podemos tener la apariencia de ser buenos, pero Dios no ve la apariencia, Dios ve las intenciones del corazón. ¿Me escuchó? Y por eso el Señor en una oportunidad le dice, ustedes sepulcros blanqueados, que por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro tan podridos, como dijo aquel. Mira, esto lo podemos ver en el día a día. Mire cómo son nuestras relaciones, primeramente con el Señor, luego con nuestros semejantes y por última instancia con nosotros mismos. ¿Acaso no vivimos las consecuencias de sociedades corruptas? ¿Acaso no vivimos las consecuencias de nuestra propia corrupción, de nuestro propio pecado, de nuestra propia inmundicia? ¿Acaso las cosas que vivimos no se trata de eso? ¿Aló? Hablamos con uno de los líderes de la iglesia allá en Cumaná, discípulo nuestro.
nos apoyó allí con unas herramientas, unas cosas que necesitamos. Y me dice, ministro, siempre recuerdo tus palabras. Y esas palabras fueron como palabras de profeta sobre mi vida. Porque por ahí se aparecieron unos aparentemente buenos como de socios para montar negocio y broma. Pero después entendí que eso venía de Satanás para destruirme. Y me dijo, ¿quiere un socio? Ahí está tu esposa. Porque yo le explicaba, porque a tu esposa le toca el 50% de todo lo que tiene. Legalmente es así. Aun cuando siempre se queda con el 100%, legalmente le toca el 50%. Me dice, siempre recuerdo esas palabras sabias que tú me dijiste. Y eso yo lo he entendido y me ha sostenido para seguir adelante. Era un socio y está mi esposa, es la que briega conmigo, la que echa pichón conmigo y la que va a disfrutar conmigo también. ¿Cuántos casados dicen amén? Y los solteros también, cuando tengan su esposa, digan amén. Mira, este principio aplica tanto para creyentes como para no creyentes. No se trata aquí que si crees en la Biblia o no. Esto funciona y punto. Si vemos el ejemplo de Gálatas, es exactamente esto. Buscaban dar frutos apartados de Cristo. Querían dar frutos siguiendo reglas y preceptos humanos. Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. O sea, después que empezaste espiritualmente haciendo las cosas, ahora están actuando como verdaderos mundanos, corruptos, pecadores, sinvergüenza, hijos del diablo, muchachos. Oye, que estas 2 semanas allá en Cumaná empecé a hablar orientar otra vez. Mira, esto es lo que Pablo le dijo a los Gálatas y lo mismo es para nosotros hoy. A menos que permanezcamos en Cristo, no podemos dar frutos de vida. Porque la verdad es que usted y yo damos frutos de muerte nada más. ¿Aló? Número 3. Debemos entender que para poder dar fruto, necesitamos que la raíz sea una raíz de vida. Diga conmigo, raíz de vida. En otras palabras, necesitamos estar conectados nuestra raíz a la vida y no a la muerte. Vaya conmigo, por favor, Marcos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entraba a la barca, se sentó en el mar y de toda la gente estaba en la tierra junto al mar y le enseñaba por parábolas muchas cosas. Y le decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profunda de tierra, pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Levanta tus manos al cielo ahí, diga conmigo, Señor, yo soy buena tierra. No, dígalo como que si usted creyera, diga conmigo, yo soy buena tierra y voy a dar fruto. Diga conmigo al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuánto lo creen de verdad? Escúcheme. Podemos ser
buena tierra para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, o somos la del camino, o somos la de los espinos, o somos la de las piedras. Escúchame, la semilla se planta o se plantaba en aquel entonces a mano. Los agricultores iban por el terreno lanzando un puñado de semillas que sacaban a unos sacos grandes, llevaban colgados los hombros. Las plantitas no caían en orden, que crecen ahora gracias a la maquinaria, a la tecnología, para plantar las matas ahora, la semilla. Por diestro que fueran los agricultores, no podían evitar que semillas cayeran en el camino, o entre piedras, o en las espinas. Si que agarraras el viento, la lanzaban de semilla a abundancia y lograban gran parte de que éstas cayeran, asegurando una gran cosecha. Ellos simplemente tomaban la puñada y la lanzaban. Y había parte que se perdía, lamentablemente. Pero esto nos debe llevar a una reflexión sobre nuestra propia vida y tenemos que ser exhortados en ello. Si evaluamos el fruto que produce nuestras vidas, ¿podría Dios invitar a las naciones a comer de él? ¿Podría Dios llamar a las naciones a que vean los frutos de justicia que hay en nuestras vidas? ¿Podría Dios recibir gloria y honra por los frutos que hay en nosotros? En nuestra vida provechosa para el reino de Dios, o al igual que las semillas junto al camino, a la higuera, son completamente inútiles e inservibles, listos para ser desechados. Como modelo fructífero, ¿pueden acaso aquellos que se acercan a nosotros nutrirse del fruto espiritual que produce nuestra vida? Nuestra vida produce frutos de amor, de santidad, de fe, de humanidad, de bondad, de servicio y de almas para el Señor. O sea, donde usted y yo llegamos, establecemos el reino de Dios y deshacemos las obras del diablo. Así es nuestras vidas. Donde estamos somos de bendición para otros, somos para edificar a otros, somos para confrontar a otros, somos para animar y bendecir a otros. ¿O es que acaso estamos viviendo para sacar provecho nosotros mismos de los demás? ¿Estamos dispuestos a bendecir? ¿Estamos dispuestos a ayudar? Mira, recuerdo en una oportunidad, fuimos de viaje, también allá a Cumaná. Y le digo a pastores, yo le digo, oye, quiero llamar a fulano, discípulo de allá. Voy a buscarlo a ver dónde está. Y lo vamos a invitar a almorzar. Y así lo hicimos. Y él emocionado, oye, ¿y eso? ¿Qué pasó? ¿No sabes que estamos por aquí? Y cuando, porque la palabra de Dios dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú pones ese mover, ese sentir, esa incomodidad en tu espíritu para que hagas algo para su gloria, para su honra. ¿Sabes por qué? Porque somos fructíferos, porque damos fruto, porque bendecimos a los demás. Y lo llevamos a almorzar. Y después, cuando estamos almorzando, esta broma, y entonces empezamos a echar los cuentos. Y me dijo, bueno, yo te voy a decir una cosa. Dios me dijo que hiciera esto para bendecir tu vida por esto y esto. Y el hombre, bueno, empezó a llorar. Vamos, ¿qué hace ahí todo? Siendo, iba pasando momentos difíciles, adversos, situaciones de matrimonio, de familia, bueno, de economía, de no sé qué más, de pelota y todo. Bueno, Dios me dijo que viniera para bendecirte y para decirte, hey, sigue confiando, Dios sigue siendo fiel. Nuestro Dios sigue sentado en su trono. Adiós. Él sigue gobernando con autoridad. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. En esta oportunidad que fuimos, hasta nos apoyó, nos ayudó allí en la reparación que estamos haciendo.
nos apoyó y me dijo, oye, ministro, pero esta vez mañana no va a poder venir porque tú puedes un negocio, una broma que se está abriendo y se está montando otro negocio, entonces yo soy el encargado para allá montar la broma de la venta así. Tú sabes que tú pagas ahorita una parte y después, bueno, no voy a decir cómo se llama porque no va a hacer la propaganda, porque no me van a pagar la propaganda, pero usted sabe cuál es, que está de moda ahorita. Entonces tengo que instalar y no, broma, y oye, ministro, está siendo bendecido a pesar de las batallas, a pesar de las situaciones difíciles. Está viendo la gloria de Dios. Escúchame. Y no te quiero decir que fue por brindarle el almuerzo. Te quiero decir es que Dios simplemente usó ese canal de un almuerzo para bendecir su vida y para decirle, hey, Dios sigue siendo fiel. ¿Está aquí conmigo? Tanto así que nos invitó hasta para una piscina que tiene ahí por allá, un lugar que cuida, y pero ni chance nos dio. Pues. Le echamos para la vuelta. Y ese hombre prácticamente es un chef, sabe cocinar muy bien. Te hago una pregunta. ¿Puede el Señor decir que somos esa vid escogida y plantada que da fruto para su gloria? En otra palabra. Cuando Dios nos ve, ¿se alegra, se regocija? O cuando nos ve así, uy, aló. ¿Somos instrumento para su gloria? Donde llegamos, somos instrumento de bendición para otros, para edificar, para bendecir, para ayudar. Si no es así, ¿cómo podemos dejar de vivir una vida vana, inútil, inservible y comenzar a vivir una vida fructífera para Dios? ¿Sabe? La respuesta la vemos de la manera indirecta en los textos que ya hemos comentado y que los judíos desconocían la autoridad de Cristo y como consecuencia no daban buen fruto, de modo que hay cosas que debemos hacer para ser verdaderamente fructíferos. Primero, debemos reconocer la autoridad. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, reconoce la autoridad. Romanos 13, 1 y 2 dice, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no vengan de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen a Dios serán castigados. ¿Me escuchó? Mira, no quiero hablarte de la parte de la autoridad natural, política, militar, de organismo de seguridad. No voy a hablar de eso. Estoy hablando de la autoridad espiritual. Escúchame esto, lo que te voy a decir. Aun cuando usted y yo podamos estar pasando momentos de incertidumbre, cuando usted y yo le servimos al Señor, cuando usted y yo decidimos honrar a Dios, Dios siempre nos hará justicia. Dios siempre hará milagro. Lo primero que debemos hacer es reconocer la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas, pero también sobre la vida de nuestras autoridades. Si no lo hemos hecho aún, si no de repente creemos realmente en esto, entonces comencemos a reconocer a nuestro Señor. Comienza a reconocer nuestra autoridad. Escúcheme, porque de esa manera el Señor nos conforta. También debemos reconocer la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, como los pastores, los ministros, esas personas que Dios le ha placido servir, para que sean nuestras autoridades, nuestros pastores. Mira, por más mala maña que tenga uno, por más equivocaciones, por más preocupaciones, porque es fácil levantar la voz en contra de la autoridad.
necesitamos reconocer la autoridad y necesitamos arrepentirnos si no hemos levantado, juzgado o condenado nuestra autoridad. Porque escúcheme, cada palabra de juicio, cada palabra de condenación o cada palabra de maldición que hemos lanzado en contra de nuestra autoridad trae maldición sobre nuestras vidas. Y esas cosas nos llevan al infierno. Si no nos arrepentimos. ¿Sabes por qué? Porque no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Mateo 3:8 nos dice que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Otra versión dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de su pecado y han vuelto a Dios. Y otra versión dice, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. No se trata de que en alguna oportunidad fallemos, no se trata de una oportunidad nos equivoquemos, no se trata de alguna oportunidad de repente que nos vaya mal. Se trata de que actuemos de manera correcta para Dios. ¿Sabe? No hay tal cosa como un Señor a media, o una obediencia media, o más o menos. O somos leales a Dios, o somos leales al diablo. Lo segundo que debemos hacer, debemos tener fe en Dios. Marcos 11:20. Dice, y pasando por la mañana vinieron a la higuera, se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ten fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no duele en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y vendrá. Cuidado con las cosas que declaras. Cuidado con las cosas que dice. Porque aquí dice que lo que dice, si lo cree, lo que será dicho, será hecho. Y no te estoy hablando de aquellos que se van a los extremos, que declara, profetiza, vamos, suelta una palabra, vamos, decláralo, recibo, yo lo hagamos, yo lo empujo, yo lo llevo. No se trata de eso. Se trata de creer en Dios. Orando, confiando y declarando no lo que yo creo o lo que yo quiero, declarando su palabra. ¿Está aquí conmigo? En el segundo lugar, debemos tener fe en el Señor. El tipo de oración que hablaba Jesús es la oración de la fecundidad del reino de Dios. Orar que una montaña se echa al mar no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Pero Jesús usó esta figura para enseñar que para Dios no hay nada imposible. Dios contesta las oraciones, pero no debido a una actitud mental positiva. Deben reunir otras condiciones como ser creyente, creer en el Señor, no tener nada en contra de otros, y no orar por motivos egoístas, y no sea que para el bien del reino de Dios. También en una oportunidad Dios me dio la oportunidad para hablar también con otra persona. Y le pregunté que aparentemente no se hablaban las personas, no se tratan. Y yo noté eso, yo decía, aquí hay algo raro. Y fui y le pregunté a uno, escúchame, préstame atención. Le pregunté al inconverso, al que no es cristiano, conoce el evangelio, sabe el evangelio, pero no es cristiano, no le sirve a Dios, no honra a Dios, el inconverso. Pero ¿y qué ha pasado?
No, no, una situación ahí tal, qué sé yo decimos, ok, normalito. Y fui y le pregunté al evangélico, al cristiano, al Hijo de Dios, al que ha hablado ser redimido. Mire, ¿qué pasa con esto? No, 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 no. Ya va, cálmate, aguántate. No, no, yo estoy fino, yo no, pero en serio. Aló. Mira, para orar con eficacia tenemos que tener fe en Dios. ¿Me escuchó? Escúchame esto que te voy a decir. Yo le comentaba, ¿sabe? Job dice las escrituras que aunque cometió algunos errores, no pecó, no falló. Y todo lo que sufrió, todo lo que vivió. Pero dice las escrituras, aun cuando algunos teólogos dicen que bueno, no necesariamente es por eso, pero qué casualidad que pasó después que eso. Después que oró Job por sus amigos, los que lo criticaron, los que lo jugaron, me dice, lo que tú estás viviendo es porque tú pecaste, lo que tú estás sufriendo es porque tú pecaste, lo que tú estás lamentándote hoy es porque tú pecaste, eres un pecador. Y aun cuando lo estaban juzgando, no siendo verdad, ¿sabe qué hizo Job? Oró por sus amigos y los bendijo. Oh, qué casualidad que después que Job ora por sus amigos, Job es bendecido y prosperado. Mucho más de lo que había sido antes. ¿Quiere un consejo de su pastor? Ore por sus amigos, inclusive por sus enemigos también. Nosotros, como familia, como pareja, hemos tenido algunos personajes interesantes por ahí en nuestras vidas, que nos han dañado, nos han perjudicado, nos han maltratado, no han robado, no han estafado de todo. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Lo bendecimos. Señor, ayúdalo a que reaccione, ayúdalo a que cambie. Porque si cae en tus manos, ay papá. Tu trabajo y mi trabajo es bendecirle. Que el Señor se encargue. ¿Me escuchó? Y hemos tenido la oportunidad. ¿Me está escuchando? Y hemos tenido la forma y la manera para dañar, para descobrárnosle, para decirme, me la descobré. Pero le dije, no, el Señor hará justicia. El Señor es fiel. ¿Aló? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile. ¿Cree en el Señor? Dile. Bendice a otros. Dile. No ores solamente por cosas egoístas, o sea, solo para ti. Y número 4, ora para la extensión del reino de los cielos. Si tu oración, si mi oración tiene esos 4 condiciones, elementos, te aseguro que la respuesta de Dios viene. Para orar con eficacia, tenemos que tener fe en Dios, no en el objeto de nuestra petición. Si ponemos nuestra fe en el objeto de nuestra petición, no tendremos nada de lo que estamos pidiendo. A menudo oramos motivados por nuestros intereses, deseos, lo que anhelamos. Por ejemplo, ¿a cuánto le gustaría en una camioneta nueva 0 kilómetros? Yo soy el único humano pecador sin vergüenza que quiere eso. No, usted también, ¿verdad? Escuchen, todos queremos eso, ¿verdad que sí? La pregunta no es si queremos o no la camioneta, porque todos queremos una camioneta nueva 0 kilómetros. Mira, cuando íbamos para Cumaná, llevábamos la maleta que no querían ni cerrar, ¿yo? Full. Como dicen por ahí, hasta los tequeteques. Full. Y el piso del asiento de atrás con un pocotón de cosas, y en el asiento de la parte de atrás un pocotón de cosas. Y yo decía, Señor, hace falta una camioneta. Full. Y yo, bueno, de todas maneras como es para llevar, porque vamos a llevar unas cosas para allá, otras cosas para acá arriba, pero vamos a cuadrar unas cositas, está bien.
Nos vinimos allá full otra vez. Dios mío, pero ¿y entonces? Esas son las cosas de bendiciones que hace el Señor, ¿eh? Escúchame. Nos gusta oír que podemos tener cualquier cosa. ¿Verdad que eso nos gusta? Ora y Dios te va a contestar. Ora, sí, pero ya va. ¿Cuál es la intención con que estás orando? Cuando Jesús oró, lo hizo con los intereses de Dios en mente. Cuando oramos podemos expresar nuestros deseos, pero que la voluntad de Dios esté sobre la nuestra. Examínese para ver si sus oraciones se centran en lo que Dios quiere o en lo que tú y yo queremos. ¿Aló? Ahora, ¿por qué Jesús responde de esta manera? Hay una conexión fundamental entre la vida fructífera y la fe. Jesús reprueba la falta de fe a sus discípulos. Le costaba creer que el simple hecho de que Jesús había pronunciado las palabras ligueras se había secado hasta la raíz. Por eso Jesús le dijo, tened fe en Dios. Fíjense en la conexión que hay en estos pasajes. Juan 15, del 5 al 7 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, estás muerto. Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Y en Juan 15:16, que se leyó la semana pasada, dice, no me elegiste a vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os dé. Hay una clara conexión entre dar fruto y fe. Pero también en orar por nuestros amigos, inclusive los que procuran nuestro mal. Y que nuestras peticiones no solamente sean beneficio para nosotros, sino que sean beneficio para la extensión del reino de los cielos. Mi oración tiene que ser enfocada en las cosas de Dios. Una fe que no duda poder limitado de Dios para hacer lo que sería posible por medios humanos. Cuando el Señor dice, pedid lo que queréis, tenemos que tener en mente que una persona que reconoce la autoridad de Cristo, una persona a quien la palabra de Cristo permanece, va a pedir que es lo que es conforme a la voluntad de Cristo y no la nuestra. No es pedir lo que se nos antoje, porque si no, diría la fruta, dice, en el nombre de Jesús, esa es la palabra mágica. Yo me voy a ganar la lotería sin jugar en el nombre de Jesús, aleluya. No, eso no funciona así, hermano. Dios no está obligado a darnos como que si fuera un mantra mágico que te sucederá todos los deseos egoístas de nuestro corazón, lo que anhelamos, lo que queremos. No, se refiere a una persona que está sumisa a la voluntad de Dios, dando frutos para la gloria de Dios y que pide conforme a la voluntad de Dios. ¡Aló! ¿Quiere que Dios responda a tus oraciones? Pégate a lo que Él quiere. Esa es la fe que hace crecer y que no hace fructificar. Póngase de pie, por favor. Escúchame esto. Este es el tipo de fe que tenemos que tener y reconocimiento de la autoridad para poder dar fruto y dejar de ser inútiles. Tenemos que ser fructíferos en el Señor. Dios tiene un poder, escúchame, incalculable. ¿Me está escuchando? Lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es
Tú tienes vida, tienes que dar fruto. Y si no te da fruto, es porque estás muerto o casi muerto. Si en realidad no estamos dando fruto, te tengo dos palabras clave. Arrepiéntete por no dar fruto y tomemos la decisión de dar fruto para el Señor. Recuerda esto, la perla de sabiduría. Una vida fructífera es una vida que reconoce la autoridad de Cristo. Está marcado por una fe que no limita el poder de Dios para hacer lo imposible según su voluntad. Y por supuesto, es una vida que extiende el perdón de Cristo a otros. Efesios 4:32 en esta versión dice, sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sabe? El centro del evangelio, del cristianismo, es el perdón. Y la misericordia que Dios extiende a pecadores y mecedores como tú y como yo. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿quieres vivir una vida fructífera? ¿O deseas seguir siendo inútil, sin provecho alguno y vano para el reino de Dios? ¿Sabe? La decisión es nuestra. Que el Señor nos ayude a ser fructíferos. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Oh, Bamande Kerebese. ¿Sabe? Dios quiere que usted y yo produzcamos al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso es lo que Dios quiere. De hecho, cuando se habla de esta medida, se habla de los frutos que nosotros damos en ganar almas para el Señor. Y se habla de los frutos de ganancia. Porque en los dos términos está aplicado a nivel de la economía. Tanto en la parte espiritual como en la parte secular. Porque dile a la persona que tiene a tu lado, dile, siembra, siembra. ¿Me está escuchando? Siembra, siembra. Sea en lo espiritual, sea en lo material, sea en lo emocional, sea en lo secular, sea en lo que sea. Siembra es siembra. Y diga conmigo, toda siembra trae cosecha. ¿Usted no ha escuchado el dicho por ahí que dice que el que siembra viento, que cosecha? Ese es un principio divino. Un familiar me decía, ¿sabe, cuñado? Yo también hablaba y yo decía, yo antes cuando chamo procuraba el mal y dañar y perjudicar y a ver quién podía embromar por ahí, pero yo entendí que eso no se puede hacer. Y él me decía, a pesar de todo, que yo entendía que eso no se podía hacer. Y ahora he actuado correctamente y trato de actuar justo. Y hay algunos que me han quedado mal a mí. Y hay algunos que me han dañado, pero yo sigo estando bien. Y le digo, porque tú habías sembrado unos malos semillas. Y fíjate todo lo que viviste. Empezaste a actuar diferente, distinto. Empezaste a sembrar buenas semillas. Entonces ahora estás cosechando buenas semillas. Y yo le digo, tú eres agricultor, tú conoces de eso. Tú no puedes sembrar mango y cosechar aguacate. Eso no funciona. Para que usted y yo podamos cosechar aguacate, la semilla que sembramos tiene que ser aguacate. No puede ser limón. ¿Aló? Así que lo que usted y yo sembramos, eso cosechamos. Procuremos que sea una buena semilla y que sea en la mejor tierra, el reino de los cielos. Levanta tus manos al cielo por un momento. Padre, ayúdanos a ser fructíferos. No queremos seguir siendo hombres y mujeres inútiles, que no avanzan, que no crecen, que no fructifican, que no ganan a otros para Cristo. Ayúdanos, Señor, para ser hombres y mujeres fructíferos, para ganar almas para tu reino, para ser hombres y mujeres fieles a ti, viviendo conforme a tu verdad, a tu palabra y a tus principios. Señor, gracias porque tú eres fiel. Amén. Y porque creceremos
fructificar.